Bienvenidos nuevamente a Nerdroid, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review de la película Koe no Katachi y tengan cuidado si no la vieron porque de seguro va a haber algunos spoilers. Esta es una de las películas que más estaba esperando por ver y me alegra el que haya podido hacerlo en una sala de cine, porque películas como esta se merecen ser vistas en las pantallas más grandes posibles y afortunadamente en mi país, en Argentina, pude verla en una sala que ameritaba este tipo de películas, aunque sí debo decir que me llamó la atención que la calidad de la copia que trajeron para ser exhibida no parecía ser la de mejor resolución, es decir, las cosas parecían mucho más comprimidas de lo que en verdad ameritaban para una pantalla de este tamaño. A lo mejor era una copia que estaba preparada para salas un poco más pequeñas y por lo tanto la pantalla eran mucho más pequeñas también en esos lugares, así que eso me llamó poderosamente la atención, como también el hecho de que el audio no era de lo mejor y los subtítulos, agradezcan que sea algunas palabras en japonés y que puedo entender algunos términos, porque si me hubiese tenido que guiar exclusivamente por los subtítulos que estaban ahí siendo emitidos, en verdad habría muchas cosas que no se hubiesen entendido. En verdad creo que eso es algo que tienen que prestarle mucha más atención. No sé si es porque están haciendo copias textuales de las traducciones en inglés o por qué será, pero son subtítulos que incluso son peores que algunos de los fansubs en español que he visto, y eso en verdad afecta mucho al espectador que a lo mejor no puede cazar ni siquiera una palabra de japonés. Yo tampoco es que sea un experto, pero entiendo algunos términos, entiendo lo que quieren decir con algunas expresiones, y eso no se ve bien traducido y termina dañando al entendimiento general de la película, y eso es en verdad una pena, pero esto no tiene nada que ver con la obra en sí. Todas estas cosas que estuve remarcando son cosas accesorias que tienen que ver más que nada con la exhibición y con la distribuidora que trajo la película, que le agradezco que lo haya hecho, pero a partir de acá todavía hay mucho más espacio para seguir creciendo y hacer mucho más profesional esta emisión. Pero bueno, hablemos de la película en sí. Como sabrán, ya hice una review del manga, así que estaba familiarizado con los acontecimientos y tenía mucha curiosidad por ver cómo los adaptarían, porque esta es una obra bastante larga y con muchos movimientos dramáticos. Y debo decir que en líneas generales hicieron un muy buen trabajo sabiendo capturar la esencia de la obra original. Este no es un manga de romance, no es un manga sobre bullying. El eje central de la historia trata sobre personas que no pueden comunicarse, ya sea porque son sordos o porque se niegan a escuchar a los demás. Ishida es un joven que abusaba de Yoko porque no lograba entenderla, porque no sabía cómo comunicarse con ella, y Yoko vivió con ese odio hacia sí misma porque no lograba tampoco comunicarse con las demás personas y comprender por lo que estaban pasando. Y al tener que condensar la historia, lo que ocurrió fue que el foco estuvo mucho más claro y eso evitó que se cometieran algunos de los problemas que había en la obra original, donde el manga, cuando estaba llegando el momento de cerrar la narrativa, empieza a desdibujarse un poco, empieza a irse hacia cualquier lado, mostrando mucho más el enfoque en el aspecto romántico, lo que a su vez termina haciendo que la conclusión sea poco satisfactoria, porque la relación entre Yoko e Ishida no va en ninguna parte, y eso obviamente deja un sabor a poco en la boca de los lectores de ese manga. Es decir, a mí me pasó, era como que faltaba algo, como que hubiesen terminado el manga hacia las apuradas, y eso no se sintió presente en la obra animada, lo cual me parece sensacional, porque comprendieron cuál era el eje narrativo central y porque se enfocaron simplemente en eso. Entonces, al hacer una conclusión que estuvo más enfocada en Ishida y en su crecimiento, hace que todo sea mucho más satisfactorio, más allá de que obviamente habemos muchos fanáticos que queríamos ver algo, a lo mejor algún tipo de relación entre estos dos, pero no es algo que haya sido elemental para el desarrollo de esta película, por lo tanto que no haya una conclusión cerrada en ese aspecto no la daña en lo más mínimo. Obviamente hubo mucha información que debió ser condensada y para eso se recurrió a secuencias de montaje. Una buena decisión que además fue bien implementada, porque Yamada supo hacer de estas secuencias de montaje cosas que se entendieran con tan solo verlas. No hacía falta ninguna voz explicándonos qué es lo que sucedía, y ahí hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención: la ausencia de una voz en off en esos primeros minutos del film. Hubiera sido
sido muy sencillo para ella darle una voz a Ishida en su infancia y resumir acontecimientos de esa manera, pero me pareció genial que se guardara ese recurso para su versión casi adulta, porque en realidad esta es una historia que forzosamente necesita de una voz en off, no para explicar, sino para dar un peso dramático al aislamiento del personaje. Sí debo decir que por momentos la música se sentía un poco fuera de lugar, había algunos saltos de volúmenes y de notas que en verdad no correspondían con el tono de la escena. Me encantó que estuviera My Generation de The Who en la secuencia de títulos, pero tener una sola canción occidental y luego toda una combinación de piezas ligeras de jazz crea un desfasaje en el tono musical. Aunque sí es cierto que lamentablemente se perdieron algunas cosas que hubiese estado bueno ver presentes, como el hecho del nivel de crueldad al que llegaban con Yoko. Eso en gran parte también se debe a las mismas secuencias de montaje que le quitan un poco el dramatismo a estos acontecimientos de bullying que le hacían a la chica, que no estaban tan dramatizados como veíamos en el manga. Asimismo, creo que el rol de los adultos fue quedando demasiado de lado, tanto de los maestros como de la madre de Yoko, que había sido un personaje muy bien ejecutado en la obra original, y acá como que aparece, pero es lo mismo que no apareciera. Pero en esas líneas argumentales que quitaron y que creo que hicieron bien en hacerlo, está principalmente para mí la mayor ausencia, que es la trama de la película que Nagatsuka estaba haciendo, cosa que me pareció una muy buena decisión, porque incluso en el manga esa línea argumental no tenía razón de ser y era bastante molesta. Acá me parece que al no estar se entiende mucho mejor y se comprende el rol que tiene cada uno de los personajes y no perdemos tiempo en algo tan innecesario y secundario como eso. Sí es cierto que de todas formas, por más que algunos aspectos se mejoraran, se tuvieron que arrastrar algunos problemas del manga. Por ejemplo, la pobre exploración de Yoko como personajes secundarios que se sentían innecesarios como Mashiba, y acontecimientos como la reaparición del compañero de clases que abusaba de Ishida, que no van a ninguna parte. Asimismo, hay momentos dramáticos que pasan de manera muy veloz, como la escena en la que Yoko devela que se odia a sí misma. Un momento fundamental que tendría que haber tenido más duración y más impacto. Es el momento casi de develación de las emociones honestas de este personaje, que ha estado poniendo una fachada desde el arranque y es pasado de manera muy superficial, lo que en parte detrae un poco de la decisión que toma luego en el film de intentar suicidarse. O el momento donde el grupo se desarma, que se siente como medio salido de la nada, algo que está bastante tirado de los pelos, ese conflicto final, y a partir de ese momento es que el último acto empieza a tambalear un poco. Es decir, la línea principal que sigue a Ishida está muy bien establecida y es muy sólida de principio a fin, pero la de los personajes secundarios como que se desdibuja un poco, y eso termina haciendo que esa última parte, ese último acto se sienta más largo de lo que merecía. Pero más allá de estos puntos, el trabajo que hicieron fue muy sólido. Supieron darnos buenos momentos para llorar, uno pudo conectar bien con Ishida y ver el progreso de su personaje. Además, hubo un sensacional trabajo por parte de los seiyus. Tengo que destacar a Saori Hayami al darle voz a Yoko, que supo hacerlo sin ridiculizarla. Yuzuru fue nuevamente mi personaje favorito de esta historia, y Nagatsuka supo aportar una buena dosis de humor. En verdad me sorprendió este personaje, porque si bien era gracioso en el manga, creo que el timing humorístico que ya de por sí Kyoto Animation y Naoko Yamada como directora tienen, hizo que los momentos de humor de esta película brillaran aún más. En verdad me reí mucho más de lo que yo recordaba, y la audiencia en general estuvo riéndose bastante, lo cual siempre es algo positivo. Naoko Yamada cumplió como siempre lo hace. Su trabajo en la dirección fue sensacional, jugó muy bien con el fuera de campo, los encuadres eran incómodos, sofocantes en los momentos más dramáticos, tomando parcialidad de los cuerpos y siempre con la mirada hacia abajo, lo cual coincide muy bien con la manera que Ishida tiene de ver el mundo. Asimismo, hubo secuencias visuales muy imaginativas y que explotaban la mejor calidad que este estudio es capaz de darnos. En verdad, no es sorpresa decir que una producción de Kyoto Animation tiene una excepcional calidad de dibujo y de animación, porque incluso en sus shows televisivos vemos eso. Es decir, yo casi no he visto diferencia de los mejores momentos de Hibike Euphonium con lo que vi en esta película. Y eso no es para quitarle mérito a Koe no Katachi, sino para enaltecer lo que este estudio hace incluso en sus animes para televisión, porque Hibike Euphonium
Euphonium tiene momentos de calidad que están a la misma altura de algo que está hecho para las pantallas grandes, y eso es un trabajo excepcional. La paleta de colores estuvo muy bien lograda. Me encanta el toque que sabe darle Kyoto Animation para hacer que parezca que está filmado con lentes, es decir, hay un fuera de foco muy bien implementado, hay un movimiento de cámara que se siente como si estuviera al hombro por momentos, es decir, un montón de detalles que aportan a darle realismo a estas producciones que lo requieren, porque son el tipo de historias que se tienen que sentir convincentes, y si el trabajo de cámara no ayuda en eso, en verdad estaríamos perdiendo un gran parte de lo que significa la narrativa audiovisual, y todo eso está siendo muy tenido en cuenta por tanto la directora como el estudio de animación en general. Y como nota final tengo que destacar a la audiencia. Las 2 veces que fui a ver esta película, en verdad me encontré con un grupo de espectadores que estaban ávidos de responder a lo que sucedía en pantalla, con risas, con llantos, con expresiones de sorpresa, de enternecimiento. En verdad fue una experiencia muy bella de ver eso. Yo que suelo ir al cine con bastante frecuencia, a veces no me encuentro con audiencias que respondan tan bien a lo que está dando en pantalla, y eso no siempre es culpa de la película en sí, sino también del grupo de espectadores. Y afortunadamente, como este era una especie de contenido alternativo donde todos los que íbamos era porque teníamos en verdad ganas de ver esta película, terminaba dando como respuesta una experiencia colectiva mucho más agradable, que es la que yo en verdad disfruto cuando voy al cine. Es decir, por eso me gusta ir al cine, para tener una experiencia con un grupo de gente, para poder experimentar algo no por mi cuenta, no solo, sino como parte de un colectivo, lo cual es sensacional. Y me parece muy importante que vayamos a apoyar este tipo de películas cuando se estrenan, porque por más que sea quizás una historia que no te puede resultar convincente, aún así anda a ver esta película o cualquier película de anime que se estrene. Incluso yo voy a ir cuando se estrene la de Fairy Tail, por más que no sea algo que me interese mucho, de todas formas voy a ir a verla, porque de esa manera es como yo tengo como espectador de decirle a las distribuidoras que quiero más películas de anime en los cines. Es muy importante que haya una buena respuesta, y eso me parece que también va para todos los otros países. Cuando se estrena una película de anime en un cine, anda a verla, no la veas pirateada, sino si tenés la oportunidad de experimentarla en una pantalla gigante, no hay nada mejor que eso, y de esa manera las distribuidoras van a saber que tienen que traer más contenido así, y es por eso que estamos viendo cada vez más películas de anime en los cines, porque están escuchando lo que nosotros estamos diciéndole con el dinero que gastamos. Así que por favor, cada vez que se estrene una película japonesa o de anime en algún cine cercano, traten de ir a verla. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ya vieron la película Koe no Katachi? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. Y recuerden que pueden escuchar nuestro programa de radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche a través de radiotrentopic.com.ar. Van a encontrar un link abajo en la descripción. Y también pueden visitar nuestro sitio nerdlochannel.com. Si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdero los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.